Patrocínate el Flickr, ¿no? Te encargo, esos organizadores, ¿verdad? Ok, ¿ya fueron por chelas? ¡Chelas! Si no fueron, se la pelaron. Bueno, cool. Pues nada. Concurrencia, paralelismo y el event loop. Antes que nada, ¿alguien tiene idea de cuáles son las diferencias entre estas tres cosas? ¿Perdón? ¿Quieres que las diga? ¿Sí? Corto, pan, corto. No le digas. ¿Nets? Ok, ¿nadie? No mames. Rápido. No, pensé que todo el mundo sabía ese pedo, pero bueno. Ok, cool. Entonces, con más chido, van a aprender algo hoy. Cool. Vale, mi nombre es Orlando del Águila. Trabajo para Hashtags, es una agencia web. Y empezamos con concurrencia. ¿Qué es concurrencia? O sea, concurrencia, si digamos la teoría, lo que dice es que dos procesos o más pueden empezar y independientemente pueden terminar uno después del otro. La cosa es que con concurrencia los procesos mientras se ejecutan no se ejecutan a la vez, no se ejecutan en paralelo. O sea, uno se ejecuta, digamos que un rato, cambia al otro proceso, se ejecuta un rato y así van switchando el contexto de ejecución. No hay más de un contexto de ejecución cuando es un proceso concurrente. Esto, digamos que no es siempre así. Digamos que esa es la confusión. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama paralelismo. Digamos que paralelismo implica concurrencia, pero concurrencia no implica necesariamente paralelismo. Y eso es como que una de por qué la gente se confunde entre todos los conceptos. En cuanto a JavaScript, JavaScript es un lenguaje que corre en un solo thread, a single thread, pero es un lenguaje concurrente. Entonces, por ende, como tiene un solo thread, tiene un solo contexto de ejecución, lo hace un lenguaje que no es paralelo. O sea, por ejemplo, no sé, cuando veamos el demo van a entender todos estos conceptos un poco mejor. Por ahora solo les voy a decir las definiciones teóricas de qué significa estas cosas en Computer Science. Y qué mejor que explicarlo con un ejemplo. En este caso tenemos tres cosas: un stack de libros, un incinerador de libros y un monito, que es un gopher, que tiene una carretilla donde mueve los libros. Entonces, digamos que este es un proceso. O sea, la idea del gopher es que vaya a la pila de libros y los lleve en su carretilla hasta quemarlos. Son libros de Word y Excel 98. No se preocupen. Esos no, ni se queman. Apagan el fuego. Ok, digamos que ese proceso, cuando estamos quemando los libros están cabrones de quemar porque son unos libros de 600 páginas y no vamos a tardar todo el pinche año quemando libros. Entonces lo que hacemos es poner otra persona, otro gopher, que lleve libros otra vez al incinerador. Digamos que aquí estamos haciendo concurrencia, porque vamos a asumir que los libros solamente los puede acceder una sola persona a la vez, igual que el incinerador. Entonces el gopher va al incinerador, pero pone que un gopher es más flojo que el otro. Entonces llega un momento en que se encolan. O sea, un gopher espera al otro que queme sus libros para quemar los suyos. Entonces, esto es concurrencia. Así se ve un modelo concurrente. ¿Cómo se vería un modelo paralelo? ¿Alguien tiene alguna idea? Varios stacks. Universos paralelos. Sí. Merece un aumento. Cool. Vale, ¿cómo se vería en paralelo? Volvamos al ejemplo de concurrencia. Tenemos dos gophers, tenemos un solo stack y tenemos un solo incinerador. Para hacerlos paralelos realmente tenemos que quitar los blockers, que en este caso son los stacks y el incinerador. ¿Cómo lo haces? Lo que haces es ponerle uno a cada uno. Y ahí está ejecutándose en paralelo. O sea, ningún gopher va a bloquear al otro porque cada quien se encarga de su stack de libros y su incinerador. Pero no lo puedes dejar ahí si quieres. O sea, puedes tener 4 gophers que estén quemando los libros a la vez. Y así escalas a todo lo que tú quieras. Pero digamos que esto está limitado en la realidad por los cores que tenga tu CPU.
sea, solamente puede ejecutar un thread en un CPU a la vez. Entonces esa es la limitación en el mundo real que tenemos con el tema de paralelismo. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien. ¿Vamos bien? Chido. Ok. Y ahora vamos con el event loop. El event loop es algo de, digamos que, es un concepto general, pero lo chido de por qué nos interesa tanto es que JavaScript implementa un event loop. O sea, digamos que el modelo de concurrencia de JavaScript está basado en el event loop. Pero no es el event loop solo, es el event loop y sus amigos. Vamos a llamarlos amigos porque son, digamos, son como estructuras de datos o constructs del lenguaje que son necesarios para que la concurrencia exista. Y estos son sus amigos. Tenemos un call stack, un callback stack, las APIs de JavaScript y el event loop. O sea, no es solamente el solo que hace la concurrencia posible, son todos estos señores en conjunto, hace que el lenguaje sea concurrente. Si diagramamos eso, se vería algo como esto. Tenemos, digamos, el código, el call stack, los APIs, el callback stack y ese señorito que es una bolita, ese es el event loop. O sea, pueden ver que, digamos que es bastante diminuto comparado contra sus pairs, sus otros amigos. Pero es la parte más importante de todo este rollo. Ya van a entender por qué. Ok, ¿cómo vemos esto? O sea, se ve muy chido todo, pero no entiendo cómo se ejecuta el código, involucra todo este tipo de cosas. Este call stack, los APIs y todo eso están implementados no en el lenguaje. Ese es un detalle que también hay que aclarar. JavaScript no viene con esto. Los runtimes de JavaScript vienen con esto. Por ejemplo, V8, SpiderMonkey, JavaScript Core, Trident, etc. O sea, todos los de IE, Firefox y Chrome. El más famosillo de todos es V8. ¿Por qué? Porque Node utiliza V8 como su runtime. Plus unas APIs para acceder a cosas como files y sistemas y etc. Okay, veamos cómo se comporta esto cuando ejecutas código. ¿Sí se lee el código ahí? O? Sí. Ok, so el código se compila primero. Entonces pasamos, el compiler va y lee el código línea por línea. Y llega, o sea, una vez que lo lee completo, llega a una ejecución. En este caso es print hello. Print hello es la segunda función que ven definida ahí. Lo que pasa es esto. Print hello se pushea al stack, al call stack. Luego de que print hello se pushea al call stack, se evalúa. Y esto tiene un call a print, que es la primera función definida. Y pushamos print de nuevo al call stack. El print, cuando se ejecuta, en su body, tiene un console log, se ejecuta y se pushea al stack. Un stack es una pila, y es una pila como dice Computer Science, o sea, los primeros que entran son los últimos que salen. Entonces en este caso print hello va a ser el último que salga del stack. Una vez que ya una función está lista para retornar, se saca del stack. Una vez que retorna, se popea del stack, digamos. Y en el caso de console log, ahí se corre, me printea el hello GLJS en la consola y ya se empieza a salir el stack. Ahí retorna console log, después retorna print y después retorna hello. Y así es como se va a hacer el stack. Y ahí terminó mi programa de ejecutar, o sea, no tengo más nada que ejecutar en el stack. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Igual, o sea, cuando les pregunto, no tengan problemas, pueden hacer una pregunta, no esperemos lo último, porque sí quiero que quede el contexto para que la pregunta sea más fácil de hacer, digamos. Sí, una vez que compila el current execution. O sea, sí. Sí, normalmente se compilan todo, porque el lenguaje, digamos que eso depende del runtime, sus optimizaciones y todo el rollo. Pero digamos que estás ejecutando un contexto que es este main. Si llamas a otras funciones, o sea, también se ejecutan esas dependiendo si son síncronas o asíncronas.
Digamos que ahorita que lleguemos a la parte de asincronicidad, ahí vas a entender el porqué, profesor. Cool. Vale, digamos que lo primero que nos enseñan o lo primero que aprendemos en asíncrono en JavaScript es el setTimeout. Es como que nadie lo entiende de la primera. Y siempre te dicen como un setTimeout 0 y con eso se arregla. No sé si han tenido ese problema antes. Sí, bueno, parece que sí. Entonces, cool. De igual manera, lo que hace el compilador primero es evaluar todo el contexto de ejecución y llegamos a un execution, el setTimeout en este caso. El setTimeout ahí recibe, el primer parámetro es un callback y el segundo parámetro es el tiempo del setTimeout en milisegundos. En este caso son 5 segundos. Lo ejecutamos, va al stack y luego se desaparece. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa con mi setTimeout? En realidad lo que hace es que el setTimeout es una API de web. Es una API como nativa del runtime. Y lo que hace es un timer. O sea, lo pasa como al stack de las web APIs. Le delega el execution de ese timer a la web API. Eso está fuera del contexto de ejecución, digamos, del stack y lo que tenemos ahorita ejecutándose en el contexto de ejecución que tenemos. El timer pasa en los 5 segundos. El timer tiene acceso al callback stack. Y lo que hace es poner ahí nuestro callback, que es print hello. En este momento, ¿qué pasa? Pasa el event loop. El event loop es el que se encarga de mover cosas del callback stack al stack. La única condición para que esto pase es que el stack tiene que estar vacío. O sea, si no, no puede mover nada. Entonces, cuando le dice que ponga el setTimeout en 0, lo que hace esto es que pone el código que pusieron en el setTimeout en el web API, termina de ejecutar todo lo que está en esa función. Una vez que retorna el contexto de ejecución, que el stack está vacío, pasa el callback al stack y ahí se ejecuta. Ok, ¿preguntas con esto? Sí, eso se ejecuta aparte. Ese es el detalle. Las API nativas se ejecutan en otro contexto. Pero a la hora de evaluarlas de nuevo en el contexto de ejecución, pasa esto. No se pueden evaluar hasta que el call stack esté vacío. Hasta que se termine tu execution. Ahorita lo van a ver un ejemplo de Node, cómo se bloquea todo y no sirve nada. Ok, cool. Y luego sigue el execution normal, como lo veíamos antes. O sea, print hello lo que hace es llamar a print, y print llama a console log, y después se sale del stack. Y ya. Ya. Préstame un segundo. Sí. Rodolfo, pediste una hamburguesa y estoy afuera. Anuncio a la comunidad. Rodolfo. Vale, cool, sigamos acá. Entonces, otro ejemplo, igual con setTimeout. Claro, no pasa nada, está pending porque les voy a mostrar cómo se corre en realidad esto. Hay un tool bastante chido que lo hizo un vato que trabaja para Unjet, una agencia igual web en San Francisco, que lo que hace es como diagramar lo que acabo de explicar, pero usando JavaScript. Está bastante cool. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que es varios setTimeouts y después unas functions. ¿Qué pasaría en este caso? Entonces, si lo corremos, se ejecuta el setTimeout, pone un timer, otro setTimeout, pone otro timer, y así va. Vean como el callback queue se empieza a llenar y no se empieza a vaciar hasta que el stack está vacío. Entonces va uno por uno, va vaciándolo, hace todos sus llamados y así sigue. Eventualmente ya va y termina.
Otro ejemplo, este es un ejemplo con un API de web. Por ejemplo, esto es cuando agregas un event listener en jQuery, digamos. O sea, ¿qué pasa con eso? Lo corres, se ejecuta el listener al clic, se ejecuta un set timeout, el set timeout se completa el timer, se pone en el call queue, se ejecuta y todo el resto. Pero el Web API sigue escuchando el evento hasta que tú lo desbindes, por ejemplo. Entonces, si le doy clic a este botón, lo pongo en el call queue y hagas eso. Y eso se queda ahí por el resto del execution hasta que tú relojes la página, mates el runtime o desbindes ese evento. Digamos que así se ven los eventos cuando haces tu alert, cuando scrollea la gente y todo eso para publicidad y ese rollo. Ok, cool. Ya que tenemos estos ejemplos, vamos a la parte de paralelismo en JavaScript. En realidad no hay manera de hacer paralelismo en JavaScript, al menos no fácil. O sea, JavaScript no es un lenguaje que pueda trabajar en paralelo. La única manera de hacer, digamos, paralelismo entre comillas en JavaScript es levantando varios forks de un proceso y comunicando estos forks mediante más código. O sea, hacer clustering o más procesos o workers, ese tipo de cosas, no están como en el lenguaje como tal. ¿Por qué? Porque el lenguaje es single thread. Entonces son APIs nativas que te dan este tipo de cosas. La sincronización, por lo menos en web workers, tienes que hacer post messages para pasar data y la data tiene que ser serializable a JSON, digamos. O sea, no puedes pasar funciones, no puedes pasar cosas locas que te gustaría pasar para ejecutarlas en otros contextos. Esto es también, ¿por qué? Porque JavaScript no tiene un modelo de memoria compartida entre sus procesos. Claro, porque es single thread, no existen como que diferentes procesos manejando la misma memoria. Entonces no puedes compartir objetos de un lado para otro. En realidad, si un worker quieres mandarle un mensaje, ese worker lo que hace es serializarlo a JSON, que es un string, y pasa la información de un lado a otro como string. Y eso es todo. No hay solución mágica. No esperaría que alguien implementara esto soon enough, porque la verdad no está diseñado para hacerlo así. Pero ¿qué soluciones tenemos? Yo quiero que mis cosas corran en paralelo, o sea, mis lenguajes que tiran en paralelo. Pues no usen Java. Esa es la respuesta. Pero en estos últimos 2 meses he estado trabajando mucho con Go y Go tiene concurrencia como un construct del lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahorita cuando vean el código van a entenderlo un poco más y la verdad está tan fácil que hace muy fácil que la cagues. O sea, está muy fácil de usarlo, pero digamos que JavaScript te quita todos estos dolores de cabeza que son, digamos, race condition, data races, principalmente. O sea, un data race, por ejemplo, cuando escribes algún dato y tienes 2 threads, uno que escribe y otro que lee. Digamos que uno agarra una referencia expirada de la data, porque ya otro thread vino y la cambió. Entonces ahí tienes problemas. Digamos que eso pasa con las bases de datos que son eventualmente consistentes como MongoDB. No sé si escucharon el rollo de cryptocurrency, de la gente robándose dinero porque el data store está usando MongoDB. Entonces esto es lo que pasa, un data race. Alguien viene, deposita dinero, extrae dinero, pero no se replicó en todos lados que habías extraído dinero, entonces extrae de varios lados y después los depositas y tu dinero se incrementa y así va, así va, así va, así va, así va. Y pasan cosas muy culeras como que quiebra la empresa porque perdió mucho dinero. Entonces, digamos que cuando quieran hacer ese tipo de cosas, planeen su estructura, su algoritmo y todo el rollo antes. Ok, vamos a ver el demo. Okay. So
¿Cómo arreglan bugs en medio de una presentación? Vale, vuelve a aprender También lo vamos a hacer hoy. Hay unas pláticas chidas de JavaScript donde puedes ir a aprender. Ok. ¿Qué pasa aquí? En teoría, si hago reload, esto va a empezar a mandar mensajes. Si pueden ver este while loop, que está Muy pequeño. Ok, entonces lo que trata de hacer acá es mandar un mensaje. Pero digamos que tenemos un proceso muy costoso luego de mandar el mensaje. ¿Qué pasa? Como JavaScript es single thread, digamos que el server sigue tratando de mandar un mensaje, sigue, y eventualmente termina, pero vamos a hacer que termine antes. Ok. Ahora solamente va a hacer 7 loops cuando haga reload. Llega el primer mensaje, no recibo más mensajes, no recibo, y así sigue un rato hasta 6, 7, hasta que de putazo llegan todos los mensajes. Wow. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que hablamos ahorita? ¿Por qué pasa esto? Exacto. Exactamente eso. Pasa que la implementación de Socket.io, para ser, digamos, más eficiente, bachea los mensajes. O sea, los pone en cola y después hace un flush de ese queue que tiene el mensaje. ¿Qué pasa? Que el flush es, digamos, que asíncrono. Entonces va al callback stack y eventualmente se ejecuta. Pero se ejecuta solo después de que termine de ejecutar todo el stack. Entonces, hay el problema. Por eso que de repente se renderan todos de putazo, porque hace el flush. Si quitamos este while de acá, y reiniciamos el server, claro. Chinga. Sí, pasa eso, se rendería chinga, porque no hay nada que bloquee el call stack y el event loop y todo lo que es la concurrencia de JavaScript. Como no podemos ejecutar más de una cosa en paralelo, eso es lo que pasa. Imaginen que esto pasa también cuando tienen su servidor de Node usando Express y tienen alguna ruta que responde muy lento y es blocking. No puede hacer nada. Incluso su servidor va a empezar a traer 500 cuando reciba nuevos requests mientras eso está pasando. O sea, bloquea el mundo. No recibo mensajes, no hago nada hasta que termine de pasar lo que tiene que pasar. Sí. Exactamente eso pasa. Ok, entonces, ¿cómo se ve este mismo caso en Go? Ok, estoy usando igual la misma implementación de Socket.io, es como un port del Socket.io de Node.js a Go. Y el API es bastante parecido, o sea, igual tienes como on, que es para cuando recibas mensaje, y puedes mandar un mensaje utilizando el socket. Entonces, veamos cómo se comporta esto.
pero no está chido, se comporta exactamente igual que JavaScript, ejecutando